Pues buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende a qué horas estén viendo este video. Les voy a platicar brevemente sobre el tema del complejo principal de histocompatibilidad. Que, pues, para abreviarlo, le llamamos MHC. Realmente el MHC es la región génica, el HLA es la proteína codificada por esta región génica, pero para fines de este contexto, lo vamos a usar como sinónimos. Ahora, el MHC es un conjunto de genes que codifica proteínas que me permiten presentar antígenos. Esto quiere decir que de manera regular, mis células presentadoras de antígeno van a expresar en su superficie moléculas llamadas del MHC. Hay tipo 2 y hay tipo 1. Entonces, todas mis células, o todos los antígenos más bien, que yo quiera presentarle a un linfocito T, a fuerzas tienen que ir en el surco de presentación de un MHC. Entonces, el MHC es la proteína en la cual se acomodan los antígenos para ser presentados. Este MHC está codificado, lo encontramos en el brazo corto del cromosoma 6. Se acomoda de una forma extraña. Bueno, el MHC1 está telomérico, el MHC2 está centromérico, y entre estas dos regiones hay una región intermedia. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo veo mis genes, me voy a encontrar con un pedazo telomérico, que es el MHC de clase 1, una región central, que es el MHC de clase 3, y una región centromérica, que es MHC de clase 2. Este es, digamos que el cromosoma 6, o sea, un pedazo del cromosoma 6 está representado de esta forma. ¿Por qué es importante esto? Pues simplemente porque estas dos moléculas, o bueno, estos dos segmentos génicos, codifican para proteínas de presentación. Este segmento génico no codifica para proteínas de presentación, pero como estaba en medio y tiene creación de componentes sin uno, se le llamó MHC de clase 3. Pero realmente no participa o no es muy utilizado a la hora de hablar de la presentación antigénica. ¿Qué sí debemos saber de él? Pues en estas moléculas del MHC-3 se codifican algunas citocinas inflamatorias, se codifican moléculas del complemento, y pues con que nosotros nos acordemos de esas dos cosas ya es más que suficiente. Hay otras proteínas inmunes por ahí, pero bueno. Ahora, ya que tenemos esta visión de que el MHC es una proteína que está en la superficie de una célula y que le permite llevar un antígeno que está en su estructura tridimensional a un linfocito T para poder activarlo, podemos entender a grandes rasgos qué debemos saber del MHC. Primero, estructura. Hay MHC de clase 1 y hay MHC de clase 2. Es una proteína que se encuentra anclada a una membrana. En el caso del MHC de clase 1, está formado por una cadena, que, bueno, medio se ve extraño, pero ustedes imagínense que están pegadas estos segmentos, y una unidad estabilizadora. A la cadena de la cual está conformado
o esta cadena azulita se llama cadena alfa. Y vamos a llamar por segmentos. Si se dan cuenta, está formada como por 3 dominios. El dominio alfa 1, el dominio alfa 2 y el dominio alfa 3. Y aparte tenemos la interacción de una proteína estabilizadora que se le llama beta 2 microglobulina. Y a partir de este momento, en todas las clases subsecuentes, cuando yo dibujo en MHC de clase 1, lo voy a dibujar así, ¿no? La cadena alfa y la beta 2 microglobulina. Nada más para que, si lo ven, lo identifiquen. Por ejemplo, aquí arriba, este es un MHC de clase 1. Hay datos, pues no sé si importantes, que tendríamos que hablar de cada una de estas moléculas. Primer dato del MHC de clase 1. Va a interactuar con una molécula o un linfocito CD8. Segundo dato. Para poder interactuar con la molécula del CD8, se tiene que poder pegar alguno de los segmentos. Entonces, la molécula de CD8 realmente está interactuando con el segmento alfa 3. Es decir, aquí se va a pegar la molécula del CD8. Entonces, por lo cual es importante conocer qué segmentos forman parte de la estructura del MHC para saber qué ocurre en cada uno. Por ejemplo, en el segmento alfa 1 y en el segmento alfa 2 se localiza o localizamos el antígeno. Entonces yo me pongo a ver entre este y ahí va a haber una molécula antigénica. Para que esta molécula quepa, entre estas dos regiones debe existir un surco. Como son dos globulinas, a la hora de unirse, en medio queda un fragmento libre, que se le conoce como el surco, y está como en una cuña, ¿no? Entonces está como hacia abajo, pero está limitado. Eso o esa conformación del surco por la modelo tridimensional hace que el antígeno que pueda caber en este surco sea un antígeno pequeño. Realmente es un péptido de 8 a 10 aminoácidos. Y el otro componente que sí deben recordar son las moléculas. Esto de aquí es la región génica. Todos estos son genes. Y si yo quiero codificar al MHC de clase 1, puedo elegir entre un gen, 2 genes, 3 genes. Entonces, estos genes están en el segmento génico y cada uno de ellos va a codificar para una molécula del MHC de clase 1. Pero para poder identificarlos, vamos a decir que los genes codifican moléculas clásicas, que se consideran moléculas clásicas por su alto polimorfismo, luego platicamos de esa palabra, y moléculas no clásicas. Y ya esto es otro componente independiente. Las moléculas clásicas del MHC de clase 1 van a ser 3. Entonces hablamos de clásicas. Y yo les decía, cuando son genes MHC, cuando son proteínas, se llama antígeno leucocitario humano. Entonces, como yo ya estoy codificando proteínas, esas moléculas clásicas las voy a representar con estas 3 letras. Antígeno leucocitario humano. Tengo el antígeno leucocitario tipo A, el tipo B y el tipo C. Y esas son moléculas con alto polimorfismo. Algún día platicaremos qué implica eso. Las moléculas no clásicas, de igual forma, son 3. No son más. Vamos a poner HLA-E, HLA-F, HLA-G. Vamos a poner AMIC-A. Y AMIC-B. Entonces, esas son proteínas. Son proteínas que están codificando por los genes del MHC de clase 1. Estos genes, como son
variables entre poblaciones, se habla que tienen polimorfismo o que no tienen polimorfismo, o sea, no tienen mucho. Cuando tienen mucho polimorfismo se consideran moléculas clásicas y dan lugar a proteínas de presentación de antígenos. Cuando sean moléculas no clásicas, dan lugar a proteínas con otro tipo de características estructurales y que son poco polimórficas. Solo con esa información nos quedaremos. Y por último, comentar que cuando yo quiero entender un poquito de cómo logran estas moléculas presentar antígenos, lo único que me interesa saber es, vamos a regresar aquí, perdón, que estoy moviendo mucho ahora. Este puede ser el A, este puede ser el B y este puede ser el C. Son genes que si yo agarro el A o yo agarro el B, cualquiera de ellos me va a dar lugar a una cadena alfa. Esta cadena alfa, por un proceso que ocurre en retículo endoplásmico, se suele plegar. Entonces da lugar a la cadena alfa o dar lugar a la cadena alfa. Entonces, es la misma estructura. Esta cadena alfa se le va a pegar una beta 2 microglobulina. Entonces, tanto el MHC1 HLA-A y el HLA-B están codificando para una proteína que hace lo mismo. ¿Por qué son diferentes o por qué sean diferentes? Porque al ser genes, tienen una particularidad de marco de lectura. Si yo tengo adenina, adenina, timina, guanina, citosina, timina, estos segmentos son codones. Y si yo tuviera otra que es igual, nos damos cuenta que aunque son la misma proteína, tenían codones diferentes. ¿Y esto por qué era importante? Porque si yo tengo dos aminoácidos y dos aminoácidos que tienen una diferente estructura por el hecho de cómo fueron codificados, me voy a encontrar que aquí hay un aminoácido, por decirlo de alguna forma, que tiene un triangulito, y aquí hay un aminoácido que tiene un circulito. Lo único que cambió en la estructura fue esta codificación de aminoácidos diferentes por cuestión de acomodo genético. Pero, ¿por qué esto sí lo debo conocer? Porque si yo tuviera un antígeno que sea así, o yo tuviera un antígeno que sea así, me daré cuenta que este antígeno no cabe aquí, porque el surco de presentación está hecho directamente para otra molécula. Y que si yo tengo esta molécula que cabe aquí, pues vamos a ver que no cabe acá. Entonces, el hecho de que yo codifique aminoácidos diferentes en una estructura igual, o sea, al final la estructura sirve para presentar antígenos, lo que está variando es el tipo de antígenos que cabe en mi surco. Y si yo tengo una variedad en los aminoácidos, implica que puedo presentar nuevos antígenos, diferentes antígenos, o algunos antígenos no lo voy a poder presentar. Y eso da cierta variabilidad en cuanto a pues, los genes de los individuos y lo que su sistema inmune puede o no puede activarse frente a ellos. O algunos de estos principios tienen sentido con autoinmunidad o con alergias o con cosillas así. Entonces, eso fue del MHC de clase 1, ¿no? Tengo una cadena alfa dividida en alfa 1, alfa 2, alfa 3. La región alfa 1 y alfa 2 tiene el surco para la colocación del antígeno. La región alfa 3 es la región que interactúa con el CD8. Eh, Normalmente el péptido que puede caber en el surco de presentación del MHC clase 1 mide de 8 a 10 aminoácidos y yo puedo encontrar moléculas clásicas y no clásicas, siendo las clásicas altamente polimórficas, que es el HLA-A, HLA-B y HLA-C, y las que son poco polimórficas, que son no clásicas, son EFG y MIC-A y MIC-B. Vayamos al MHC de clase 2. El MHC de clase 2 está conformado por una cadena alfa y una cadena beta. Y las vamos a nombrar alfa 1, beta 1, alfa 2, beta 2. ¿Cuál es la importancia de esta nomenclatura? Bueno, volvemos a lo mismo.
El MHC de clase 2 va a interactuar con el linfocito CD4. ¿En qué segmentos va a interactuar del CD4? Casi siempre puede actuar tanto en alfa 2 como en beta 2. Y ya eso verán que no genera algo importante, solo que ambas regiones pueden aceptar al CD4. ¿Dónde se encuentra el surco del antígeno? En este caso va a estar entre alfa 1 y beta 1. Aquí vamos a tener al antígeno y ese antígeno suele medir, o lo vamos a encontrar que tiene un tamaño de 10 a 30 aminoácidos. ¿Qué otra cosa? También hay moléculas clásicas del MHC de clase 2. Van a ser HLA-DP, HLA-DQ, HLA-DR y moléculas no clásicas que van a ser HLA-DO y HLA-DM. Y con esto ya tenemos una visión general de qué cosas o qué componentes puede encontrar que están asociados tanto al MHC de clase 1 como al MHC de clase 2. Para acabar este tema que es MHC, debo platicarles de características genéticas o propiedades genéticas. Ustedes deben de conocer 3 propiedades genéticas, que es el poligenismo, lo que es la codominancia y lo que es el polimorfismo. El poligenismo implica o nos dice varios genes sintetizan una proteína que hace la misma función. ¿Y esto cómo es? Bueno, tenemos, por ejemplo, el MHC de clase 1. Este MHC de clase 1 va a poner su antígeno y mis linfocitos T, CD8, que aquí está el CD8, cuando interactúen con el MHC clase 1, podrían activarse. Entonces, este MHC de clase 1, ¿qué genes lo pudieron codificar? Pues los genes clásicos. Entonces, tanto HLA como el HLA-B como el HLA-C están codificando para una proteína que su función es activar a un CD8. Entonces, venga del gen que venga, van a hacer la misma función, permitir la activación del CD8. Entonces, el poligenismo no es más que las diferentes genes existentes para codificar una misma proteína o una proteína con la misma función, más que nada. La codominancia tiene que ver con lo que ustedes verán en sus clases de genética, que casi siempre decimos, los genes suelen tener una mayor expresividad dependiendo de la dominancia. Ojos, si mi papá tiene ojo claro y mi mamá tiene ojo oscuro, la dominancia del color de mis ojos casi siempre es oscuro. Entonces, ese gen se va a expresar. Entonces, la dominancia del gen hace que el gen se exprese más que el otro gen. Más allá de esto, algo fundamental es que si yo tengo una célula que se volvió cuadrada y esta célula debe elegir qué, perdón, qué HLA va a utilizar, si utiliza el materno o el paterno, lo que su material genético les dice es, pues no te preocupes, expresa el HLA de tu papá y también expresa el HLA de tu mamá.
Y entonces yo expreso ambos proteínas porque ambos genes están dominantes. Entonces, la codominancia se definiría como la expresión de genes maternos y paternos siempre. Casi siempre, cuando yo tengo un gen y tengo dos copias del mismo gen, uno se inactiva y el otro está activo. Entonces, si yo quiero crear o sea, albúmina, mi gen de la albúmina materno y mi gen de la albúmina materna platican, ven cuál tiene dominancia y el otro se inactiva. Entonces, yo solamente voy a generar una albúmina a partir del gen que está dominando. Y pues no tendré dos tipos de albúmina, no tendré albúmina paterna y albúmina materna, solo tendré una albúmina que es la que se dominó en su expresión. En el caso del MHC no ocurre así. El MHC es codominante, lo cual implica que ambos dominan y ambos se expresan. Entonces, esta dominancia permite que, bueno, esta codominancia permite que yo tenga 12 moléculas de MHC en mi superficie. A eso le llamamos haplotipo. ¿Por qué tengo 12 moléculas de HLA en mi superficie? Porque yo tengo HLA-A materno y HLA paterno. Yo tengo HLA-B materno y paterno. Yo tengo HLA-C materno y paterno. Yo tengo HLA-DP, HLA-DQ y HLA-DR. Y los tres son tanto paternos como maternos. Pues si nos damos cuenta, al final mi haplotipo está codificado por 12 moléculas diferentes, 6 maternas, 6 paternas, gracias a la codominancia. Y el último es el polimorfismo, el cual se refiere que la molécula eh, va a tener variaciones estructurales dependientes de la comunidad o dependientes de del ámbito. Entonces, si estas variaciones estructurales se expresan en más del 1% de la población, y no necesitamos mundial, si 1% de las personas tienen modificaciones estructurales que les permiten expresar una valina en lugar de no sé, un aspartato, entonces solo por eso ya hay una modificación estructural, una variación estructural de ese MHC. Y esto implica que los genes que codificaron esa proteína eran diferentes. Entonces, cada polimorfismo es una diferencia en el gen que al codificarse va a generar una variación estructural en la proteína. La proteína sigue expresándose y sigue funcionando igual, pero el polimorfismo era lo que les comentaba, que borré, ¿qué le hice esto? Creo que lo borré. Bueno, no, aquí está. El polimorfismo era decir que los aminoácidos resultantes van a ser diferentes y por ende voy a poder presentar o poner en el surco un antígeno diferente. Entonces, listo. Eso es complejo principal de histocompatibilidad. La siguiente parte de la clase está destinada para hablar de procesamiento y presentación de antígenos. Como ustedes saben, ahora tenemos dos vías de procesamiento. Bueno, tenemos más, pero ahorita hablaremos de dos. ¿Qué quiere decir esto?
Lo que quiere decir esto es, si yo quiero en mi célula, no sé si, perdón. Entonces, les comentaba que tengo moléculas del MHC de clase 1. Estas moléculas de MHC clase 1 los vamos a encontrar principalmente en células nucleadas. Y lo que me interesa conocer es cómo hace esta célula para agarrar un antígeno y ese antígeno expresarlo en el surco de presentación. Todo este proceso intermedio se le llama procesamiento. Y el procesamiento me va a ayudar a entender qué tengo que hacer yo con ese antígeno para poder, por decirlo, llevarlo al surco de presentación o llevarlo al MHC de clase 1. Y bien, para esto, pues hay que platicar de las vías del procesamiento. Hay una primer vía, que es la vía del MHC de clase 1. La vía del MHC clase 1 recibe el nombre de vía. Bueno, vamos a ver que cada vía recibe dos nombres. Uno según la localización del antígeno y otra según de cómo haces el proceso. Son sinónimos, pero pueden encontrarlas de ambas maneras. Entonces, la primera es vía endógena y hace relación a la localización del antígeno. Al ser una vía endógena, el antígeno está dentro de la célula, ¿no? Está dentro del citoplasma. Pero también recibe el nombre de vía citosólica. ¿Por qué? Porque el proceso que tiene que llevar a cabo la célula se realiza en el citosol. Para entender estas vías, yo suelo decirles, hay dos procesos que están ocurriendo de forma simultánea. El primer proceso es qué está pasando con el antígeno. Y el segundo proceso es qué está pasando con el MHC. Y bien, veamos el antígeno. El antígeno, yo les dije, es un antígeno endógeno. ¿Cómo estamos? Ya me acuerdo que les iba a platicar también. Como esta es vía de procesamiento, va a interactuar con un linfocito T. Y al ser un linfocito, bueno, al ser una molécula del MHC de clase 1, va a interactuar con la molécula del CD8, es decir, este es un linfocito citotóxico. Lo único que los linfocitos T tienen la capacidad de reconocer son proteínas. Eso nos habla de que esta sustancia que se va a poner en el surco de presentación es una proteína o es un fragmento de una proteína, que normalmente son péptidos, ¿no? No cabe otra cosa en ese surco. Y por ende, para yo poder obtener ese fragmentito, tengo que degradar una proteína grandota. La mayoría de las proteínas en nuestro cuerpo, para poder degradarse, requieren que la célula pueda decir, tú sí, tú no, tú sí, tú no, tú sí, tú no. Entonces, ¿cómo segrega o cómo logra el cuerpo decidir cuál proteína sí se destruye y cuál no? Cuando está dentro de la célula o en el citoplasma, el proceso que utilizamos se llama ubiquitinación. La ubiquitinización no es más que agarrar una molécula de ubiquitina y pegarla al antígeno. ¿Por qué?
Porque una vez que la ubiquitina se encuentre pegada y se encuentre dentro del antígeno, es una señal para que esta molécula que está ubiquitinizada, yo la introduzca dentro de una proteína más grande. Esta proteína la conocemos como proteosoma. Y la función del proteosoma es romper, bueno, aquí estaba el péptido, entonces romper este péptido en fragmentitos. ¿Qué tiene que hacer el proteosoma para poder romper en pedacitos las cosas? Normalmente tienen subunidades que son, bueno, líticas, que son las subunidades beta. Entonces, hay subunidades beta aquí. Esas subunidades, cuando va pasando la proteína a través del proteosoma, los va rompiendo. Entonces, al final yo fragmento a la proteína y permito generar fragmentos más chiquitos de esa proteína. Y después vemos qué pasa con el... bueno, entonces el antígeno es un antígeno endógeno que estaba dentro de mi citoplasma, lo ubiquitinicé, lo destruyo y el protosoma me da fragmentitos. Ahora, estos fragmentitos normalmente quedan cerca. Esto va a ser mi retículo endoplásmico. Y el retículo endoplásmico tiene aquí un sitio de entrada, que más adelante hablamos de él. Ahora, el MHC, recordemos, viene el núcleo, tengo aquí mis cromosomas, mi material genético, elijo el cromosoma 6, de ese cromosoma 6 elijo la región génica del MHC de clase 1 y por decir algo, selecciono el gen del HLA-B. Este gen del HLA-B lo voy a sacar del núcleo, lo voy a llevar a retículo endoplásmico rugoso y ahí lo voy a convertir en una cadena alfa. Entonces ya tengo mi cadena alfa. Primer problema que tenemos en esta cadena alfa. Aquí está inestable. Entonces, para poderlo estabilizar, yo le agrego una proteína de estabilización que lo va a acompañar en este proceso. Esa proteína la conocemos como calnexina. La calnexina va a apoyar a la cadena alfa en dos procesos. El primero, estabilizarlo, y el segundo, plegamiento. Entonces yo logro plegar a la cadena alfa. ¿Para qué? Pues aquí tenía el segmento alfa 1, aquí el segmento alfa 2 y aquí el segmento alfa 3. Entonces a mí no me sirve en esa conformación porque yo quiero que el segmento alfa 1 y el segmento alfa 2 dejen un surco aquí. Entonces para lograr ello, pliego el segmento alfa 1 y me queda en esta conformación. ¿Cómo? Si yo quitara la calnexina en ese momento, mi molécula se volvería inestable. Lo que yo hago para estabilizarla es agregar una beta 2 microglobulina. Entonces yo agarro la beta 2 microglobulina. Ya vamos a poner la azulita porque así van a estar todos los dibujos, pero haga mi beta 2 microglobulina. Entonces ya tengo una cadena alfa doblada con todas sus unidades y una beta 2 microglobulina que estabiliza a esta estructura. Ya tengo mi OHC casi formado. Primer problema, me encuentro en el retículo endoplásmico rugoso. Y al estar en el retículo endoplásmico rugoso, es muy sencillo que los ribosomas estén produciendo proteínas. Si alguna de esas proteínas se lograra acercar a este MHC, sería muy probable que yo lo ponga ahí. Y esas proteínas son propias, entonces casi nunca me conviene agregar estas proteínas a la estructura tridimensional porque no quiero presentar esas proteínas, no quiero que esas estén expresadas en el MHC. Entonces, ¿qué voy a hacer para eso? Pues lo que hace el cuerpo es decir, no me conviene
que una proteína cualquiera se una. Entonces, lo que voy a hacer es generar lo que conocemos como un complejo de carga. El complejo de carga está formado por tres estructuras. Primera estructura se llama calreticulina. La calreticulina estabiliza al complejo de carga. Entonces, esa calreticulina está ahí como chaperona, ¿no? Va a acompañar a todo el complejo de carga. Tengo una cosa que se llama tapacina. La tapacina es una molécula de movilización. ¿Hacia dónde me quiero mover? Normalmente yo quiero moverme hacia esta zona, hacia la membrana del retículo endoplásmico. En esa membrana del retículo endoplásmico hay una compuerta, es decir, una estructura que permite el paso de estos antígenos que se están cortando, ¿no? Entonces, una puerta que les permite el ingreso. Esa puerta está formada por TAP1 y TAP2, que son las partes que permiten que entren al retículo. Por lo cual, la molécula de movilización, que es la tapacina, suele hacer que el complejo se acerque hacia TAP. Pues ese es mi objetivo al final, acercar a todo esto a TAP. Entonces, tapacina moviliza el complejo hacia ella. Y otra molécula que es el ERP57. El ERP57, imagínense como la tapadera. O sea, está evitando que los péptidos que no son los que yo quiero se queden en el surco. Entonces aquí tenemos a RP57, que está cubriendo la región alfa 1, alfa 2, perdón. Tenemos a tapacina, está acercando a todo el complejo de carga hacia TAP. Tenemos calreticulina, que es la estabilizadora del complejo. Esto permite que todo el complejo junto se acerque hacia TAP1 y TAP2. ¿Por qué? Porque justo en TAP1 y TAP2 es donde van a entrar los nuevos antígenos. Entonces, a mí me gustaría que esos nuevos antígenos que ya fueron ubiquitinizados, que ya fueron cortados por el proteosoma, se localicen directamente en el sur. Hay un problema. El problema radica en que muchos de estos segmentos son más grandes de lo que me gustaría. Si ustedes recuerdan, cuando les dije, el MHC de clase 1 tiene la capacidad de incorporar péptidos que midan de 8 a 10 aminoácidos. Entonces, imaginemos que el corte por el proteosoma lo dejó en 15 aminoácidos. Entonces, tiene que venir a alguien que tenga la capacidad de cortar. Esas son las tijeras, ¿eh? Imagínense como las tijeras que conocemos como peptidasa de retículo endoplásmico, Arias ERAP. ERAP corta los fragmentitos grandotes, bueno, ya no son tan grandes, pero los fragmentos que están entrando al retículo y los deja más chiquitos. Cuando ya cortó algún péptido y lo dejó del tamaño adecuado, lo que va a ocurrir es que la misma ERAP va a ayudar a quitar al complejo de carga. Entonces, ¿de qué se encarga ERAP? ERAP se encarga de recortar aminoácidos, dejándolos o buscando que queden entre 8 y 10 aminoácidos. Cuando haya dejado algún fragmento en ese tamaño, remueve al complejo de carga. Y entonces, lo que va a ocurrir es que este complejo de carga que yo agregué, lo puedo quitar y lo puedo pegar a otro MHC porque ya no me lo necesito. Y no lo necesito porque ahora sí ya tengo al péptido que yo quiero poner directamente en el surco. Y con eso, ahora yo tengo un
MHC formado por una cadena alfa, una beta 2 microglobulina y un péptido. Este es el trímero del MHC de clase 1. Para que ese trímero se exprese donde se tiene que expresar, yo lo debo llevar hacia mi membrana. Entonces, la única forma que tiene el cuerpo de agarrar todo esto y llevarlo a la membrana es poniéndolo, no se ve, perdón, déjenme ver si hay otro, poniéndolo en una vesícula. Y la vesícula se va a formar o se va a agregar en el aparato de Golgi. Repaso. El MHC de clase 1 se forma por la codificación de las regiones génicas del MHC de clase 1. Esto da lugar a que yo genere la cadena alfa. La cadena alfa la voy a estabilizar con la calnexina y la voy a plegar. Una vez estabilizada y plegada, permito que llegue la beta 2 microglobulina y forme la estructura. Como esa estructura está propensa a pegar péptidos que no quiero que se peguen, le pongo un complejo de carga formado por calreticulina, chaperona, tapacina, movilización, RP57, que es como permitir el complejo que funcione. Y todo esto conjunto lo acerco a TAP. TAP es la compuerta para la entrada de los antígenos cortados por el proteosoma. Tú agarraste un antígeno del citoplasma, lo ubiquitinizaste, lo metiste al proteosoma, el proteosoma lo rompió y los fragmentos se acercan a TAP. Y TAP les va a permitir ingresar al retículo. Una vez que entran al retículo, va a haber una enzima llamada ERAP, que es una peptidasa, que lo que va a hacer es recortar y quitar el complejo de carga, permitiendo que yo tenga el péptido en el surco del MHC. Ese surco con ese péptido se va a ir al aparato de Golgi junto con toda la estructura para meterlos en una vesícula y permitir que toda esta vesícula ahora sí vaya y se exprese en membrana celular. Entonces, en la membrana tendré mi péptido, mi antígeno, mi cadena alfa y mi beta 2 microglobulina, formando o concluyendo la vía endógena o citosólica. Perfectísimo. Ahora, vamos a ver la vía del MHC de clase 2. La vía del MHC de clase 2 también la conocemos como vía exógena. ¿Qué implica esto? Que el antígeno, la localización, se encuentra fuera de la célula. Y tenemos una vía que es la vía, bueno, el otro nombre es como ocurre, que es la vía endosómica. Y eso tiene que ver con cómo internalizo a este antígeno exógeno a mi cuerpo. El MHC de clase 2 está formado por una cadena alfa y una cadena beta. Y va a ser un MHC que voy a casi siempre encontrar en células presentadoras de antígeno profesionales. Ya algunas otras células lo inducen por otras variables, pero las profesionales, que eran el macrófago, la célula dendrítica y el linfocito B. Entonces, el MHC de clase 2 solo se expresa en estas tres células particulares, a grandes rasgos. Y para que yo pueda poner aquí un antígeno, pues este antígeno tiene que venir de 10 a 30 aminoácidos. ¿Cómo vamos a lograr eso? De igual forma que lo hicimos en la anterior. Primero pensar qué pasa con mi antígeno y después pensar qué pasa con mi MHC. Entonces, ¿qué pasa con mi antígeno? Pues es un poco más sencillo. Imaginemos que yo tengo un macrófago. Para que el macrófago pueda identificar algo, necesita tener en su superficie receptores de fagocitosis. ¿Qué quiere decir un receptor de fagocitosis? Pues los receptores opsónicos, los receptores no opsónicos y cualquiera de ellos, cualquier molécula marcada, van a buscar fagocitar. ¿Qué hace la célula para fagocitar algo? Pues imaginemos que mi antígeno está exógeno.
es reconocido por un receptor opsónico o no, un receptor no opsónico como los lectinas tipo C, y una vez que lo reconocen, lo que va a hacer es buscar internalizar. Entonces, ese mismo antígeno es rodeado por las prolongaciones de este macrófago. Entonces, formamos una prolongación digitiforme que al final del día es lo que va a formar el fagosoma. Pues esto se completa y se internaliza. Entonces, esta zona completada e internalizada es o da lugar al fagosoma. El fagosoma por sí mismo no puede romper cosas. Entonces, para que yo pueda romper cosas, necesito añadirle a lo que se conoce como los lisosomas. ¿Qué son los lisosomas? Los lisosomas, acuérdense que eran las subunidades chiquitas, granulares, que permitían formar el fagolisosoma. Entonces implica que este lisosoma va a venir y se va a fusionar con la membrana del fagosoma, formando ahora un fagolisosoma. El fagolisosoma en su interior tiene especies reactivas de oxígeno que se generan por los mecanismos dependientes de oxígeno que ya revisamos en fagocitosis. Tiene o logra mecanismos independientes de oxígeno, que son varios, y al final lo que está buscando el lisosoma es degradar a lo fagocitado. Entonces yo busco que eso que fagocité lo rompa. Mientras eso está ocurriendo, mientras estoy rompiendo al antígeno fagocitado, las células presentadoras de antígeno en su núcleo van a expresar o van a generar los genes del cromosoma 6, que en este caso son los del MHC de clase 2 y puede ser HLA-D, HLA-DP, DQ-DR, ¿no? Entonces en este caso va a ser un HLA-DR. Este gen se va a permitir la codificación para formar dos subunidades, la subunidad alfa y la subunidad beta. Por ahí hay libros que les dicen, primero se forma la alfa y en lo que se forma la beta yo pongo ahí una calnexina. Entonces a veces se dice que podría existir aquí una calnexina de chaperón. No está muy claro, por eso no lo platicamos, pero pues podría ser, ¿no? Que haya una calnexina de estabilización. Ahora, una vez que la calnexina ya cumplió con su trabajo, la cadena alfa y la cadena beta se van a agregar una con otra. Y ya habíamos hablado, tengo alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2. Entonces ya está lista para internalizar un péptido. No nos conviene. Entonces, como no nos conviene, yo pongo una proteína que cubra el surco. Esa proteína que cubre, que nada se pegue a ese surco, se le conoce como cadena invariante o CD74. Pues esta cadena variante o CD74 está permitiendo o está favoreciendo eh, la, como que ningún péptido se pueda meter al surco. Ahora, ¿qué necesito yo hacer con cadena alfa, cadena beta, cadena invariante, para que sea funcional? Pues yo tengo que llevarlo en una vesícula. Entonces, para eso, lo voy a llevar al aparato de Golgi. En Golgi se va a formar una vesícula que está formado por la cadena alfa, la cadena beta, la cadena invariante, una molécula llamada HLA-DM
y una molécula llamada HLA. HLA-DO. ¿Cuál es la función? HLA-DO siempre su función es inhibir a HLA-DM. Y ahorita vemos por qué hace eso. Ahora, ya que yo formé mi vesícula, lo que voy a hacer es fusionarla con el fagolisosoma. Y entonces lo que ocurre es, se fusiona, la fusión permite el paso del MHC de clase 2 y la cadena invariante, y el intercambio de sustancias. ¿Cuáles son las sustancias más importantes? Las especies reactivas de oxígeno. Las especies reactivas de oxígeno, para simplificar el proceso, inhiben al HLA-DO y cortan a la cadena invariante. Entonces, estas especies reactivas de oxígeno inhiben a HLA-DO y rompen a la cadena invariante. Al hacer estos procesos, yo lo voy a dibujar porque así lo tengo, perdemos la funcionalidad de HLA-DO y cortamos a la cadena invariante. Esto da lugar a que ahora el HLA-DM ya no está inactivo. Alguien ya lo activó. ¿Por qué? Porque le quitó al DO. Después que dejemos un fragmento llamado clip, que aunque se haya cortado la cadena invariante, no se completó por completo. Entonces, como no se completó por completo, solo queda un mini pedacito llamado clip. ¿Cuál es la función de HLA-DM? Su función es remover a clip. Entonces, hasta que la molécula de HLA-DO deja de funcionar, la molécula de HDM puede venir y quitar clip. ¿Para qué? Pues porque yo ya había fragmentado un péptido de 10 a 30 aminoácidos que quepa en el surco de presentación. Y listo, ya logré formar una cadena alfa, una cadena beta y un antígeno en su surco, y estoy dentro de una vesícula. Entonces, lo único que me queda es viajar a la membrana de mi célula y ahí expresar cadena alfa, cadena beta y péptido. Entonces, esa es la tríada del MHC de clase 2, su cadena alfa, su cadena beta y su péptido en el surco. Y con eso, yo ya tengo la expresión de un MHC de clase 1 y un MHC de clase 2 mediante el procesamiento del antígeno. ¿Qué les queda? Presentar. ¿A quién se lo van a presentar? A los linfocitos. ¿Cómo se los van a presentar? Eso es tema de otra clase. Pero con esto, pues entendemos que los MHC son proteínas que presentan antígenos. ¿Cómo? Poniéndolos en su surco. ¿Cómo logran poner un antígeno en su surco? Procesando. ¿De qué forma? Tengo dos vías. Una vía antigénica endógena, que el citosol está adentro, y una vía exógena, donde el antígeno está afuera. Cualquiera de estas dos tienen que pensar en que hay una forma en que el antígeno hace todo el proceso y una forma en la cual el MHC hace todo el proceso. Entonces, en el caso del 1, pues ya vimos, marcarlo con ubiquitina, mandarlo al protosoma, romperlo. Del lado del MHC es codificarlo, estabilizarlo, agregarle cosas, volver a estabilizarlo y ahora sí, presentarlo. La presentación antigénica es un poquito lo que vemos en sinapsis, entonces no vamos a adelantarnos en ello. Y lo único que faltaría para concluir nuestra clase es unas moléculas atípicas, que son las moléculas de CD1 y el procesamiento conocido como cruzado. Muy rápido. El CD1
es una molécula que se codifica en el cromosoma 1. Es una molécula que su estructura es igual a la del MHC de clase 1. ¿Qué quiere decir eso? Tiene una cadena alfa y tiene una beta 2 microglobulina. Tiene un procesamiento acorde a muy similar a lo que ocurre con el MHC de clase 2. ¿Eso qué quiere decir? Que es muy similar a esta que acabamos de ver. Tiene que ver el antígeno afuera, tiene que internalizarlo, tiene que destruirlo y luego la molécula del CD1 interactúa con este antígeno y puede ser expresado en membrana. Entonces es estructuralmente como un tipo 1, funcionalmente como un tipo 2. Y por último, tal vez la parte fundamental de esto es que lo que están presentando son lípidos. ¿A quién le presentan estos lípidos? A unas células llamadas NKT, ¿no? Tumores, que digan, linfocitos T que tienen marcadores de NKs. Y pues listo, ¿no? O sea, está en el cromosoma 1, su surco está entre alfa 1 alfa 1 y alfa 2, es una molécula no clásica, suele ingresar lípidos en su estructura tridimensional y va a interactuar con un NKT, se lo va a presentar un NKT para que el NKT genere una respuesta. Entonces, esto es lo que pasa para reconocer antígenos que no sean proteínas y por eso es súper importante esto. Y por último, el procesamiento antigénico, el procesamiento cruzado, lo vamos a ver como un antígeno exógeno. Este antígeno exógeno directamente va a hacer todo el proceso, pero va a salir a través de un MHC de clase 1, perdón. Entonces yo agarro un antígeno de afuera, sería más o menos hacer esto, agarro un antígeno exógeno, y en lugar de hacer todo para volverlo un MHC de clase 2, yo modifico la actividad para volverlo un MHC de clase 1. Y eso haría que cuando vemos la reacción cruzada, podamos reconocer diferentes biomoléculas, es decir, lípidos. Y con esto ayuda muchísimo a la actividad posterior de activar a los linfocitos NKT frente a péptidos o PAMPs o incluso antígenos virales. Y listo. Con eso aclararíamos nuestra clase de hoy, que es MHC, procesamiento. Una disculpa por mandárselos grabado, pero bueno, espero que lo puedan observar con calma. Y la siguiente clase estaríamos revisando dudas. Entonces, bueno, creo que eso era todo. Si me acuerdo de alguna otra cosa, igual se los comento, pero me parece que esto es lo necesario para tanto MHC como procesamiento y presentación de antígenos. Cuídense.